La cultura puede ser un gran acontecimiento o un pequeño universo. Puede tener el idioma del mundo. No soy excesivamente monógamo, pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. O el color de la tierra. Puede ser creada. Mirá lo que hice con el ambiente, ¿eh? O aprendida. Ser tradicional y vanguardista. Una forma de diálogo o de resistencia. Es sobre todo identidad. Cuando construimos cultura, nos constituimos a nosotros mismos. ¿Qué cosas de nuestra cultura nos definen? Hablar de cultura es hablar de la construcción de un mundo. La cultura se va haciendo. Es algo que está en constante movimiento. Tenemos diversas miradas sobre lo que significa ser argentino y esas posiciones están todo el tiempo en tensión. Cuanto más diversa esa identidad, más sustanciosa es. Bueno, es argentina, o sea, es como polirrubro y multifacética. ¿Cuál es el rol de la televisión educativa a la hora de transmitir cultura? Detrás de todo encuentro, ¿cómo contamos la cultura? Gurí, chango, pibe, chabón, niño. En Argentina se puede decir lo mismo de distintas maneras. En castellano, Te esperaba. en quechua o en guaraní. En lunfardo, la lengua de los inmigrantes. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga volver. En este territorio amplio y diverso se dan convivencias insospechadas. Un relato oral con un libro de historietas. Y el libro de historietas con una novela clásica. Un baile tradicional con el rap. El rap con la cumbia. Y la cumbia con una orquesta sinfónica. Nuestro arte está tanto en un grafiti callejero como en un cuadro de un museo. O un garabato hecho en el jardín. Todas las expresiones artísticas y todas las culturas hablan de nosotros. De cómo actuamos, de cómo pensamos, de cómo soñamos, de nuestra identidad nacional y latinoamericana. Es ahí donde salen a la luz los imaginarios colectivos y las costumbres, aquello que nos distingue y que nos acerca unos a otros. ¿Cómo aprender de tantas formas de cultura? ¿De qué manera se comunican entre sí? Muchas veces van apareciendo discursos que intentan definir qué es eso que nos une, ¿no? Como justamente como una nación. Y ahí es donde aparecen bueno, las versiones sobre la argentinidad. Siempre que se plantea la idea de una identidad nacional, porque de eso un poco estamos hablando, y se incluye y se excluye, ¿no? Y en ese gesto de incluir y excluir, y se pueden tomar decisiones polémicas, por lo menos, ¿no? La cultura es fundamentalmente lo que nutre esa identidad pública o nacional o múltiple, que es la identidad de todas, ¿no? Resumida en una identidad nacional. Y la cultura es el alimento de esa identidad. La identidad es la foto, es lo que ves. Y la cultura es las venas, todo lo que llega y todo lo que te hace ser como sos. A mí me gusta el concepto de raíz de decir yo estoy hecho de muchas partes, de muchos pedazos, de muchos colores. Y cuanto mayor cantidad de colores son los que me hacen más rico, más fuerte, más bello, más lleno de rostros. Y es bella esa imagen para mí. La argentinidad no existe, se está haciendo, se hace, todo el tiempo se hace. No es necesariamente la tierra, ni necesariamente solamente la historia, ni necesariamente el destino, ni los próceres. Somos la gente. Creo que Encuentro se interesa mucho en participar activamente en la construcción colectiva de una identidad de un país. Y esto se puede extrapolar también a la región. Creo que hay un ser nacional argentino, una identidad argentina, y hay claramente una identidad de un continente que dialogan permanentemente. Tú sabes que yo estoy muy contento de ser argentino, pero lo que yo soy es latinoamericano.
El arte es la manera que encontramos para expresarnos y contar el mundo que nos rodea. Desde los primeros dibujos pictóricos hasta el fino trazo de un pincel. Desde un solo de guitarra hasta el laborioso trabajo artesanal. Un cuerpo en movimiento, la captura de una imagen, una hoja en blanco que se llena de palabras. Las formas de acercarnos al arte y a la cultura son infinitas. Modos de interpretar el mundo y al mismo tiempo de modificarlo, aunque sea un poco. ¿Cómo decodificar esos mensajes desde un medio audiovisual? ¿Cómo analizar el sentido de una obra para entender todo lo que representa? Feliz de estar acá. Hola, hola. Buenas noches. Maestro. ¿Cómo andan? ¿Se conocen? Sí. ¿Es un técnico nuevo? Este es mi anestesista. Esto pasa todos los programas, ¿no? Bienvenidos a este encuentro en el estudio. Los vamos a escuchar, los vamos a ver trabajar. Creo ahí. Bueno, vamos a hacerlo, dale. Vamos. Desde el primer momento hubo una idea de romper con la estética, de poder acercarnos al cine, de hacer una televisión totalmente diferente, no solo en el contenido, sino en la forma de mostrar ese contenido. La construcción de un programa de televisión parte desde el formato, lo que se llama el formato, que es la manera de mostrar los contenidos. Se piensa desde el juego, creo que es importante no pretender tenerlo absolutamente cerrado en el papel, dejar un gran espacio en los primeros capítulos para poder terminar de formarlo, para que en la marcha uno pueda darse cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no. ¿Y fue usted, Leopoldo, que alguna vez hizo como una especie de cónclave, de reunión para fumar la pipa de la paz? Esto es así, ¿no? ¿Cómo sabe eso usted? Encuentro en el estudio, la idea era cómo convertir un programa de televisión en una clase sin que sea una clase. Y bueno, es como la cocina de la música, ¿no? En un lugar emblemático, porque la elección de Young, el estudio de grabación, para mí es fundamental, tiene una carga, tiene una energía. Todos esos los elementos convergen en esa hora de pantalla que vos ves, te le metés adentro del alma a un músico y él se te mete a vos, es como un programa como una comunión. De alguna manera, Pequeños Universos es una herramienta para ver la diversidad de formas de belleza, de formas musicales, de formas culturales que hay en la Argentina. Y es casi como una excusa de poder ver cómo se da esa transmisión oral ininterrumpida en un montón de lugares de la Argentina. La gente dice, pero ¿cómo encontrás esos lugares? Pareciera que hay como una investigación de años como para encontrar un lugar que está absolutamente perdido. Y esos lugares están a la vista de todos. En cierto modo, todos somos capaces de ejercer la palabra artística. Tal vez un papel o una pantalla en blanco sean nuestros mejores espacios de libertad. Los Confines de la Palabra fue un programa dedicado a la literatura, pero no a la literatura con nombre, apellido, fechas de nacimiento y de muerte, ni siquiera la literatura de autoridades. La literatura pensada desde el reverso, desde el lado de adentro, desde la construcción. Un programa que de alguna manera tuvo que ver con asomarse, con meter las narices, si vos querés, en este fenómeno, bueno, maravilloso y extendido que es hacer arte con las palabras. Miguel Repiso, Rep, es uno de los pocos historietistas que no trabaja encorsetado por las estrechas dimensiones de los cuadritos. Conjuga la compulsión del humorista y el placer de dibujar con la necesidad de contar historias y de crear personajes. El caso puntual de la historieta argentina es revelador. Eso
En Continuará hemos tenido la suerte de poder desarrollarlo durante varias temporadas, hicimos como 70, 80 programas. La Argentina ya tiene, a principios, pongamos, en la primera década del siglo XX, ya tiene en PBT, sobre todo en un par de revistas ilustradas de entonces, cuando todavía no había revistas de historietas, obviamente, ya hay un montón de autores que son casi canónicos, como se los ha estudiado últimamente. La historia cultural argentina está repleta de próceres. Si habré cantado yo. Cantantes inolvidables, escritores consagrados. Soy un hombre muy sensible. Grandes comediantes. Sí. Que me le prestaría un rato a su esposo para esta noche. Actores y actrices. ¿Sabe lo que quiero? Jugar en Boca. Jugar en la primera de Boca. Bailarines y bailanteros. La relación entre el artista y su público vence las barreras culturales y el paso del tiempo. Esto es poder. Yo te contesto cosas porque sé que la gente las va a recibir. ¿Se puede pensar nuestra sociedad, nuestra cultura, a través del arte? Las expresiones genuinas culturales de cada uno de los lugares del país se nutren de la cotidianidad de las personas y de alguna manera todo el tiempo está hablando de todo de la sociedad, de los oficios, de sus cosas buenas, de sus cosas malas. Hay por ahí una frase hecha que no sé quién la dijo, pero es que todos escribimos los mismos libros, pintamos los mismos cuadros y cantamos las mismas canciones, ¿no? Hablamos del amor, de la muerte, de 4 cosas, de todo lo que hay. Y bueno, pero la máquina del cerebro, que tiene una capacidad de, con esos 3 o 4 elementos, puede hacer edificios en el desierto y aviones que vuelan. Hablar de cultura es hablar de la construcción de un mundo, ¿no? De una construcción posible de un mundo. Por eso uno habla de muchas culturas, porque son muchos mundos, son muchas alternativas para pensar el tiempo, el amor, la vida, la muerte, el poder. No creo que quiera decir que somos iguales ni que queremos el mismo mundo, porque digo, dentro de una cultura hay fuerzas antagónicas, hay mitos y contramitos, tabúes y contratabúes, cultura y contracultura. Digo, creo que las dos cosas viven en la misma casa. Una escalera angosta que desciende al interior de una enorme cabeza de mujer. Maquillaje en las paredes y maquillaje en la acción humana. Gran tema para una experiencia intensificada. La contracultura entre nosotros, la forma de responder a la cultura establecida, tiene 2 aspectos. Una es la cultura entendida en el viejo concepto elitista de las bellas artes. Es decir, todo aquello que se produce por afuera de lo reconocido, de lo aceptado por la academia, por los grandes medios, etcétera, etcétera, tiene un valor contracultural. Y después está lo contracultural respecto directamente de la cultura importada. Cuando hay una cultura propia en un país dependiente, esa cultura es naturalmente contracultural a nivel universal. No dejé pasar la problemática del hombre en Latinoamérica. Siempre estuve comprometido con esas causas. Yo no quería escribir libros para academicistas, sino realmente para toda la población lectora. Uno es un continuador de alguna otra cosa, seguramente, ¿no? Creo que es muy importante la presencia en el canal de referentes, de nuestros próceres, en su más amplio sentido, en nuestros próceres culturales, esos íconos que nos indican caminos a seguir, porque eso se construye. Entonces es muy importante que un medio esté construyendo esos referentes. Agarrarnos de la mano, de las palabras, del pensamiento de nuestros maestros, es absolutamente necesario. No podemos seguir si no. Seguimos porque estuvieron ellos, porque ellos hicieron antes que nosotros. Y qué maravilla que la pantalla nos lo acerque, nos lo devuelva así, vivitos y coleandos, hablando, fumando, pensando. Eso es maravilloso. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera, un tornillo de esta máquina. Nada más, que en determinado momento podemos ser útil y otros momentos no. Son personas que han hecho grandes síntesis de parte de nuestra historia y han podido
resumir en una obra musical o en un poema o en un ensayo algo que habla de nosotros y de nuestra historia. Pero no solamente muestra a Cortázar o a Yupanqui o a Borges, también muestra a un montón de personas anónimas que también lo hacen. Una buena película, un buen libro, un buen disco o una obra de teatro nos hacen reflexionar y conectar con un universo personal e íntimo. Pero de maneras distintas. El significado de una obra está en la palabra de su autor, pero también en la interpretación de su público. El arte es como una mano invisible que va tocando distintas fibras. No deja a nadie indiferente, ni para el que lo realiza, ni para quien lo consume. El arte es una fuerza transformadora, humana, política, social. Un retrato, un acorde, una melodía, incluso una frase pueden movilizar a multitudes, hacernos vibrar de la misma manera. Aquí pasa, señores. Que me juego la muerte. Que me juego la muerte. Que me juego la muerte. O cambiar nuestra forma de pensar y ver el mundo. El hombre cuando inventa un verso o una oración o un pensamiento, recién entonces se vuelve multitud. Mientras tanto es un solitario. ¿Cómo sumergirse en estas obras? ¿Cómo poner en imágenes y en palabras esa fuerza transformadora? La cultura también es política. Un artista puede tener el gesto político más claro, que es adherir a un partido, a un movimiento y convertirse en vocero de ideas que representan a un colectivo, ¿no? Y esta es la forma como más explícita en todo caso. Pero después de ese extremo a la supuesta posición apolítica o apartidaria, bueno, en el medio lo tenés todo, ¿no? Pero bueno, siempre hay ahí una política, ¿no? Incluso si el gesto político es, bueno, niego el mundo, ¿no? No existe nada más que esto que yo estoy diciendo, bueno, eso también es una posición política. A veces nos hemos quedado con un estereotipo de que pareciera que una persona más comprometida políticamente es alguien que sus canciones está haciendo una denuncia. A mí me parece que habría que correrse un poco de ese estereotipo, porque la denuncia está también en un montón de estéticas en las cuales no aparece una poesía que conceptualmente está usando una combinación de palabras en las cuales se esté denunciando algo. El chamamé es una música absolutamente marginal, o ha sido en muchos años una música absolutamente marginada y subestimada. ¿Por qué? Porque formaba parte de la expresión de toda una sociedad que no era aceptada, que no era legitimada, otra forma de belleza. La guerra del Vietnam me cambió completamente y me hizo ver la posibilidad, o más bien dicho, ponerla en práctica, de utilizar el arte para decir lo que uno piensa, ¿no? El artista de por sí es crítico, es un disconforme, es alguien que busca por otro lado, con otras formas, y trata de calmar sus angustias, las angustias que le da el sistema, la sociedad y su propio ser. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. No hay manera de no ser referente del tiempo que nos toca vivir. Todos sabemos en algún lugar que decir yo no me meto es meterte hasta acá. Así es que, digo, me parece imposible no representar a nuestro tiempo. Lo hacemos. ¿Desde qué lugar es la cosa? Yo creo que tiene que ver con el arte como un adorno o el arte como una acción. A mí me gusta la segunda opción. Me parece que el arte ornamental no sirve, no cambia, no transforma, es para unos poquitos, es una joya más en un cajón, no importa. El otro, aunque sea más imperfecto a veces, ¿no? Es el que realmente transforma. Los escritores usaron la pluma, luego la máquina de escribir, más tarde el teclado. Los artistas plásticos siempre usaron pinturas y pinceles. Ahora algunos eligen
la practicidad de una computadora. En menos de un siglo, el cine pasó del lenguaje mudo y la imagen en blanco y negro al sonido, los colores y la alta definición. El avance de la tecnología no solo cambió el método de trabajo de sus creadores, sino también los hábitos de consumos culturales. Hoy podemos disfrutar una historieta sin entrar a una revistería, llegar a miles con videos caseros o grabar un disco con calidad excepcional sin pisar un estudio de grabación. El arte cambia, evoluciona, encuentra nuevas maneras de expresión, lo que en televisión podemos llamar nuevos formatos. Y en un mundo donde circula todo fácilmente y se trabaja colaborativamente, siempre es oportuno para el arte la renovación. ¿Cómo modificaron estos avances a los artistas y a su público? ¿Se puede perder el arte permanente ahora que es más efímero y de consumo inmediato? ¿De qué manera puede la televisión acompañar esa evolución? Siento que hay una vanguardia estética en el canal y los formatos, los programas van acompañando esta evolución. La humanidad produce cada vez más cultura y de un modo como cada vez más acelerado. Cada día que pasa, pensarlo es aterrador, ¿no? Pero cada día que pasa, bueno, son más las películas que no vamos a ver, más los libros que no vamos a leer, más los discos que no vamos a escuchar, porque es imposible. El fenómeno de la comunicación moderna tiene eso, ¿no? Que al estar posteado y que cada uno a demanda puede verlo en el momento que quiera, ha hecho de todos estos productos televisivos una herramienta de comunicación mucho más fantástica, mucho más generosa como se había pensado. Yo creo que ya es sabido a estas alturas la potencia que tiene el discurso televisivo, para una cosa o para otra, ¿no? Y está muy bueno que a estas alturas estemos entendiendo cuánto se puede formar y cuánto se puede educar desde la televisión, desde un buen canal. Qué tremendo desperdicio sería no hacerlo, ¿no? Desde luego ya no es tiempo de enojarse con estos registros, sino todo lo contrario, ¿no? De utilizarlos para formar a los niños, para formar a los jóvenes, para formar a los adultos, por supuesto. Yo creo que el registro televisivo es muy eficiente para eso. Es muy eficiente porque la imagen es muy eficiente, porque además somos una sociedad que más y más y más está acostumbrada a la imagen y al registro audiovisual. Pertenecemos a una generación que no le tiene prejuicio a los medios masivos, que se crió con los medios masivos, lo aceptó, con beneficio de inventario, se pelea con ellos, participa de ellos, no los niega desde un concepto elitista de la cultura. ¿Qué vamos a tocar ahora? La personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. La cultura, se podría decir, es la personalidad de toda una sociedad y, como toda personalidad, se va construyendo con el tiempo. Nuestra cultura va cambiando y con ella el arte. La comunicación se hace más efímera, pero también más global. La información más instantánea, pero también más accesible. Las obras cruzan de género y se multiplican en distintos medios. La cultura se expande, se mezcla, pero también se fortalece. La televisión educativa acompaña esa transformación, porque en definitiva, al igual que el arte, la pantalla es un reflejo de nuestro alrededor y más que nada de nuestra propia identidad. Identidad que descubrimos detrás de todo encuentro.